Salir por las calles y los barrios de este pueblo, a llevar la alegría de saber a Dios en medio, a escuchar tantos gritos y mostrar con nuestras vidas que el Señor nos ama y nos trae vida. Hay que llegar la fe, hay que llegar la fe. Que se abran las puertas, que se dejen los encierros, que se quiten cerrojos, despertémonos del miedo. Respiremos el aire nuevo que sopla y que llega. El Señor es quien manda que salgamos afuera. Hay que llegar la fe. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Callejeando la Fe, el programa de la Parroquia Santa Rosa que llega como cada jueves por gentileza de la Casa Amiga de Delco Digital. Mireya, buenas noches. Buenas bienvenida. noches, Marcos, bienvenido de nuevo. Semi recuperado de... Te iba a decir, te escucho mucho mejor que el jueves pasado, pero todavía la vocecita está como tomada. Estuve complicado un poco con la garganta, me tomó de sorpresa el cambio medio brusco que hubo. El cambio climático desde ya, sí. Realmente me afectó, incluso el sábado estuve en cama porque la verdad que me afectó feo. Me tuve que cuidar un poco porque sí, para colmo el sábado estaba frío, muy feo. Muy frío y no. Así que me tuve que quedar tranquilo. Bueno, me muchas perdí gracias. de algunas actividades que tenía ganas de participar, pero bueno. Muchas gracias por cuidarte para poder estar hoy también sí, con nosotros gracias a Dios, acá. Acá estamos otra vez. La verdad que sí, le damos, y a San Blas también, que Siempre intercedió, le damos gracias. Sí. Y bueno, y a ustedes también, porque todos rezamos por Marcos para que se recuperara, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, Mireya, tenemos una edición más de Callejeando la Fe, el programa dice número 157. ¡Qué lindo! Ya estamos en 157 en carrera, programas. Promediando el año, ¿no? Mes 5 ya. Y sí, se va rapidito, me parece. Se ha ido muy rápido. Han sido ya un montón de noticias que hemos podido compartir con ustedes durante estos primeros meses de programa, siempre tratando de llevarles las buenas noticias de la iglesia y bueno, cuando hay una noticia no tan buena, siempre verla desde los ojos de la fe, desde los ojos de la esperanza. Así que bueno, seguimos caminando, seguimos empezando un programa y ustedes que están en casa y son de fierro, seguro que ya saben cómo empezamos el programa. Bueno, podemos como empezar siempre, con un ¿no? saludo y el santoral o con el santoral, como vos quieras. Bueno, ¿vos tenés un saludito? No, nos habían pedido el Yo padre. tengo uno, sí, el que nos encargó el padre. Bueno. Porque dale. vieron que siempre les decimos, qué lindo es cuando nos saludan, nos dan sus muestras de apoyo, se siente ese ida y vuelta, ¿no? Que nosotros acá por ahí estamos solitos, pero sabemos que ustedes están ahí del otro lado. Así que vamos a saludar al señor Ángel Saavedra, de calle Urquiza. A él lo apodan Pato y bueno, nos mandó un saludo, nos dijo que le gusta mucho el programa, la manera en que se tratan los temas que se tratan también. Así que realmente estamos muy contentos de haber recibido este saludo y te lo queremos retribuir, Pato, enviándote también a vos, a tu familia, a tus seres queridos, muchas bendiciones. Así es. Bueno, ahora sí, comenzamos con lo que es el santoral, como cada jueves. A ver, ¿qué santo estará de guardia? Un santo, hoy está de guardia un santo que hace rato está de guardia porque es un santo de casi los primeros días, podemos decir los primeros días del cristianismo, los primeros tiempos, y es San Matías Apóstol. Ah, sí, algo leí hoy, algo vi de San San Matías. San Matías Apóstol era uno de los discípulos que seguían a Jesús. Ustedes saben que entre los 12 apóstoles originales no había un Matías, no estaba San Matías. Así es. Entonces, ¿por qué es apóstol Matías? Porque luego de la ascensión del Señor, Pedro, el primer papa, propuso elegir a un hombre que ocupara el lugar que había dejado vacante la traición de Judas Iscariote, ¿no? Entonces se presentaron dos candidatos de entre la cantidad de discípulos que seguía a Jesús. Ellos eran testigos de la resurrección de primera mano, igual que los apóstoles, y los candidatos fueron dos: José Barsabás, también llamado el Justo, y Matías.
¿Cómo hicieron para elegir? Bueno, oraron, pidieron al Espíritu Santo que ayudara en la decisión y lo echaron a suertes, o sea, como que hicieron un sorteo, ¿sí? Y resulta elegido Matías, así que bueno, Matías pasa a ser uno de los apóstoles también, de esos 12 apóstoles. Se cree que Matías había nacido en Belén y bueno, cuenta la tradición que después de recibir el Espíritu Santo con los demás apóstoles el día de Pentecostés, Matías se va a predicar el Evangelio a diversas regiones de Judea. Y al parecer llega en esta predicación y en este llevar la palabra del reino hasta los confines de la tierra, llega hasta Etiopía, donde muere mártir, al igual que los demás apóstoles. Así que bueno, a todos los Matías, que hay un montón porque es un hermoso nombre, les mandamos un saludo muy cariñoso y le pedimos a San Matías, ruega por nosotros. Así es. Bueno, como tenía razón, ¿no? De los primeros comienzos del cristianismo, claro. Nos viene hasta el día de hoy el ejemplo, el testimonio de fe y de vida de Matías apóstol. Así que bueno, estamos transitando mayo de algunas advocaciones marianas, Mireya, ¿verdad? Mayo, sí, mayo del 13 de mayo, esa canción tan hermosa, la famosa ¿no? canción, ¿no? El 13 de mayo. La Virgen María bajó de los cielos a Coba de Iría. Qué lindo, Yo ¿no? cantaba y no sabía, Virgen. cuando era chico cantaba y no sabía de qué estaba hablando, hasta que en un momento me enteré de qué hablaba eso, ¿no? Porque claro. yo no sabía qué era Coba de Iría. Bueno, después pude saber. Recuerden es cierto, que cuando es como que lo cantábamos chicos, sin saber. Cuando nosotros éramos chicos, les contábamos a mucha gente, no había lo que hoy tenemos, el Google o el Internet. Entonces, informarse de algunas cosas era más complejo. Teníamos que recurrir a una biblioteca, a un diccionario o a alguien más grande que nos pudiera nos contar, contara. ¿no? Que eso se utilizaba mucho, ¿no? Recurrir a los adultos, a los más grandes y informarnos, nutrirnos de esa información. Bueno, hoy es como más accesible. Y bueno, yo no sabía que cantaba, pero cantaba con fe igual ¿Qué a la Virgen María. Claro, porque si bien uno sabía que era Fátima, Portugal, pero bueno, Coba de Iría es el lugar específico, ¿sí? Coba significa cueva, claro. Es el lugar específico en donde se les presentó en 1917, o sea, hace 109 años, dice. 200, estoy contando re mal, claro. Sí, si era 1917, 109 o... 109 dice acá la sábana, ¿sí? Si nuestra productora sacó bien las cuentas... está bien, sí, yo soy la mala en matemáticas. Ella es profesora, pero no de matemáticas. No, se nota. Iba a decir 11, porque decía del 6 al 7, pero no, es al revés. No, claro. está bien. 109 años hace entonces que la Virgen de Fátima se les presentó allí en Coba de Iría a 3 pastorcitos, primos entre ellos, 2 entre ellos hermanitos, Santa Jacinta y San Francisco Marto. Ellos tenían 8 y 7 años aproximadamente, y su prima, que era un poquito mayor, tendría unos 10, 11 años, Lucía dos Santos. Francisco y Jacinta son actualmente santos, fueron canonizados. Y Lucía dos Santos es venerable, o sea que está también en camino a la espera del milagro. Nosotros que tenemos unos años, Mireya, recordamos que cuando éramos más jóvenes, ella estaba viva todavía, Lucía. Sí, hay no filmaciones. Recuerdo en qué año murió, pero recuerdo que yo recuerdo haber sido chico y que mi mamá me contaba que estaba viva. Que era monja, si no me equivoco. Ella era Lucía. monja y hay unos lindos documentales donde se la entrevista a ella. Bueno, de hecho ella se entrevistó, que ya vamos a ver un poquito también ahora más adelante, con Juan Pablo II también. Sí. Y bueno, esto que estamos viendo es justamente de antes de ayer, ¿no es cierto, Marcos? Así es. Ahí dice, la procesión en honor de Nuestra en el Señora de Fátima. Entonces de Fátima en Portugal, que se colmó de fieles provenientes de todo el mundo, como siempre, como todos los años, para vivir lo que fue la Santa Misa, el Santo Rosario, ¿no? Que con qué devoción me parece que se puede llegar a rezar en un lugar tan particular y tan sagrado para nosotros, ¿no? Después la procesión de velas, esa multitud enorme. Como un río, un mar de velas, ¿no? Así que es. fluye, qué belleza. Ahí justamente fue donde se apareció la Virgen, ¿no?
hace 109 años, como decíamos recién y sacábamos cuentas, a 3 pastorcitos, y se estima que el año pasado dice que hubo 450.000 personas participando de la misma. Impresionante realmente. Y coincide Mireya con los 45 años que fue cuando sufrió Juan Pablo II el atentado, justamente claro, el día de la Fátima. Virgen de Fátima, que creo que siempre Juan Pablo II quedó agradecido a la Virgen que ella lo protegió, Sí, y que esos siempre dos tiros convencido y no supo fueron letales ni mortales para él, ¿no? que ella lo protegió como su hijo, como hijo predilecto, ¿no?, de María. Y bueno, también comentaron ahí desde el santuario que la misa que se celebró ahí en Fátima, sí, se ofició cuando se hizo el momento de la consagración. El cáliz, sí, es el cáliz que Juan Pablo II regaló en una de sus visitas al lugar. Mira qué hermosa la Bellísima imagen. Seguramente como lo habrán descrito en su momento los pastorcitos, ¿no? Bueno, Muy la verdad lindo, que muy emocionante. debe ser realmente, Mirá lo eso que es es. impresionante. Qué bella imagen. Bueno, ahí está un poco reflejado también Mirá. esto, ¿no? Lo de ser luz, ¿no? Para el mundo, ¿no? Luz como con nuestro testimonio de fe en estos Hermoso. momentos y en toda la vida, ¿no? La verdad que muy lindas las imágenes. ¿Quién dice que Dios un día no nos regale la oportunidad de estar ahí, no? ¿Sabés qué Qué hermosura? lindo sería. Mira cuántos obispos. La verdad que, bueno, muy bendecido Portugal, el país. Recuerdan que antes de que la Virgen los visitara, los pastorcitos vieron al ángel, a un ángel que les dijo que era el ángel de Portugal, que también les enseñó a rezar unas oraciones. ¿Me ayudás, Mireya? ¿Fue ahí en Fátima lo del milagro del sol o fue en Lourdes? En Fátima, ¿verdad? Para. ¿Vos sabés que no? Que me parece que fue en Lourdes, que había llovido. Sí, me acuerdo que había llovido, sí, que ¿O fue había en Fátima? miles de personas. No, fue en... Ay, bueno, ahora me confundí, Ahora, pero Maru. me parece que fue en Fátima, como vos decís. El milagro de la danza del sol. Que estaban todos en el barro porque había llovido y que inclusive cuando terminó todo estaban secos, Claro. que vieron como que el sol se les El sol venía danzaba encima. Y bueno, es el Si fue en milagro Fátima registrado. no fue un día 13 igual, fue en otra de las No, visitas. fue en otra visita, sí. Porque el 13 de mayo recordamos la primera de las visitas que les hizo María a los chicos, a los pastorcitos. No le dan el wifi. Bueno, muy lindas imágenes y a ver por acá es el milagro del sol. Sí, acá nos Y fue un 13. Sí, pero no sé, yo me permito dudar si fue el 13. Sí, dicen 13 de nuestra octubre, productora dice. nos dice, ahí está. 13 Fue de un 13 de octubre, octubre, no de claro. mayo, no. Ahí está, fue en octubre. Fue ya cuando Y fue el milagro contemplado por más personas, porque había más de 50.000 un montón, personas. aparte no solo eso, sino que ese milagro salió en diarios, o sea, en tapas de diarios, de revistas, porque fue documentado por gente de la prensa que estaba ahí en Sí. ese momento, porque bueno, desde mayo a octubre los pastorcitos seguían sosteniendo que la señora, primero como le llamaban, ¿no? La Virgen, les estaba dando mensajes, les estaba hablando y bueno, eran súper atacados también, como Claro, fue sí, me Santa imagino. Bernardita en su momento, la vidente de la Virgen de Lourdes, estos pastorcitos también, pobrecitos, y bueno, como que habían atraído a mucha gente. De fe, curiosos Claro, porque también. Era el 13 y como que estaban esperando que otra vez Claro, aparezca, que se sí, sí, manifieste sí. o que pase algo. Y no los querían dejar ir, igual, Claro. los tenían encerrados, después consiguen sacarlos. Hay una película que creo que se llama Fátima, hermosa, bastante nueva,
que cuenta la historia y realmente es muy linda de ver. No ahora porque estamos en Callejeando la Fe, así que por ahora no la busquen. Recién hablaba de esta velocidad de la información, ¿no? Mariana buscó en un ratito, le saltó la información. Verdaderamente, sí. Ahí en simultáneo el acceso a la información. Si hubiera sido cuando éramos chicos, hubiéramos tenido que esperar. Sí, al próximo programa claro, le vamos a contar. A ver a algún sacerdote, preguntarle, buscar en alguna biblioteca, pero bueno. Todo realmente, si se hace para bien, es una maravilla lo que es Internet y la velocidad de todo. Así es. Bueno, y en este mismo hilo conductor, ¿no?, de lo que fue la Virgen de Fátima, su milagro, su aparición, y lo que comentábamos recién, ¿no?, del Papa, el atentado que sufre el Papa Juan Pablo II, que a partir de ahí incluso empiezan a tomarse muchas más medidas de seguridad de ahí para adelante, ¿no? Recordemos que esta persona lo ataca y le dispara varias veces, 2 tiros, si no me equivoco, le impactan al Papa Juan Pablo, lo hieren, pero no mortalmente, y sabemos, y él tenía la fe y la convicción de que la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, lo había cuidado, lo había protegido. Y bueno, justamente, de eso vamos a compartirles, ¿no? Porque es un tema muy interesante, que no siempre está en los medios, ¿no? Porque también ya forma parte de la historia, pero es muy interesante de ver y de verlo así, de buena fuente, de primera mano. Así que les trajimos un video para compartirles un poquito y después del video seguimos comentando sobre este tema. El 13 de mayo de 1917, en un pequeño pueblo perdido de Portugal, 3 niños aseguraron haber visto a la Virgen María. Eran Jacinta, Francisco y Lucía. Tenían 7, 9 y 10 años. Lo que comenzó como un relato imposible de 3 pastores terminó convirtiéndose en una de las devociones marianas más influyentes del mundo contemporáneo. Las apariciones de Fátima estuvieron marcadas por un elemento, los llamados 3 secretos, mensajes que, según los niños, la Virgen les habría confiado en forma de profecías. Los 2 primeros los reveló la propia Lucía en sus memorias en 1941. Eran la visión del infierno y el anuncio de la Segunda Guerra Mundial, pero el tercero permaneció oculto mucho tiempo. El tercer secreto de Fátima tardaron décadas y décadas, no se cumplió cuando la Virgen dijo que se debía de decir, no se dijo y pasó mucho tiempo hasta creo que Juan Pablo II, que es el que lo cuenta bien. Aunque el tercero se escribió en 1944, Lucía pidió no revelarlo hasta 1960 y cuando llegó la fecha, el Vaticano decidió no publicarlo. 21 años después, un 13 de mayo, día de Fátima, pasó esto. Juan Pablo II recibió un disparo durante la audiencia general. El Papa siempre estuvo convencido de que sobrevivió gracias a la intervención de la Virgen. Él mismo dijo, un hombre disparó y otra mano, la mano de la Virgen hizo recorrer esa bala, salvaguardando prácticamente todos los órganos vitales de su cuerpo. De hecho, los médicos, en el momento de la intervención, quedaron sorprendidos porque el recorrido de la bala dentro de su cuerpo rozó los órganos vitales sin dañarlos. Es inexplicable, científicamente inexplicable. Para Juan Pablo II, el atentado y el mensaje de Fátima estaban profundamente conectados y lo leyó como una de las profecías. Tanto es verdad que resulta que todavía en fase de convalecencia se hace llevar toda la documentación que se refiere a aquel caso. La ley seguramente hace una lectura personal, una lectura a la luz de aquello que era y de aquella revelación hecha por la Virgen con las visiones, ese secreto ligado. El Vaticano terminó publicando el tercer secreto de Fátima en el año 2000 con Juan Pablo II. Decía que había un obispo vestido de blanco que cae muerto bajo disparos. A partir de entonces, la relación entre el Papa polaco y Fátima se volvió inseparable. Juan Pablo II peregrinó varias veces al santuario portugués y en 1984 donó a la Virgen la bala de aquel atentado que ahora lleva dentro de la corona. A día de hoy, y más de 100 años después de aquellas apariciones, Fátima continúa atrayendo a millones de peregrinos y sigue siendo uno de los lugares donde historia, fe y misterio continúan entrelazándose.
Memoria, ¿no? De todo lo que pasó y ya también tener registro fílmico, ¿no? De lo que fue el momento, porque convengamos que era un papa que generaba un movimiento de masa de mucha gente y ya ver cuando vienen todos corriendo y lo traen ahí en el papamóvil, ¿no? Eso es algo que hasta ahora, ¿no? Es un registro que te hace revivir, ¿no es cierto? Como y que después, estuvieras ahí. en un gesto tan de caridad del Papa Juan Pablo II, que lo perdona y lo va a visitar, estando preso, sí. ¿No? Quien fue su agresor lo perdona, el agresor le pide perdón también por lo que había hecho, ¿no? Digo, qué gran gesto que tuvo nuestro querido y recordado Papa Juan Pablo II, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros, la mitad de nuestra vida fue Papa Juan Pablo. No en vano es santo, ya canonizado. Estuvo ¿no? más de 20 años como Papa, lo recordamos siempre a Juan Pablo II, tenía esa capacidad de generar en las personas un algo distinto, ¿no? Sí. Pasaba él y generaba, lo sé de testimonio de gente que estuvo al lado de él, sobre todo cuando vino a Paraná, o gente que cuando estuvo en Córdoba también decía, él irradiaba algo distinto, dice que era impresionante la fuerza espiritual que tenía. Él, ¿no? Una persona nomás de común y corriente, podemos decir, ¿no? Pero yo pienso que tiene que ser así tal cual, vos lo decís, Marcos, porque además, si lo irradia en una filmación, en una foto, ¿viste? No es una foto cualquiera, cuando está él es como que, no sé, es mucho de Dios, es algo inexplicable, ¿no? Lo que la persona que ve con los ojos de la fe ve en esa foto o en esa. Y también, obviamente, esa fuerza de Dios que tenía y esa generosidad, por ejemplo, para perdonar, como vos decís, hace que más gestos de la luz de Dios y de la gracia se derramen, porque si luego le pide perdón este hombre, que no era creyente, bueno, pero de otra religión. Claro, sí, tiene que haber sido musulmán, Ali Akcha, algo así era su nombre, apellido, sí. Seguramente. Bueno, pero si llega a pedirle perdón, imagínate, eso es que la gracia del Señor se había derramado realmente en su corazón. Así es. Bueno, hemos sumado a Tiago, ahora bienvenido Tiago, buenas noches. Gracias. Gracias por estar. Qué lindo micrófono, Tiago, eso nunca lo habíamos visto, me gusta. Más profesional, me parece. Sí. Se lo ganó ya, Te queda re bien. Bueno, Tiago vino porque hace un par de semanas nos estuvo hablando del siervo de Dios, Víctor Schiavoni, ¿verdad? Pero contábamos también que no era el único siervo de Dios de acá, de nuestra arquidiócesis. Es verdad. Hoy nos ha preparado algo también, Tiago, y bueno, queremos que nos cuentes vos directamente ya. Bueno, hoy voy a venir a hablarles sobre la segunda sierva de Dios que tenemos acá en nuestra arquidiócesis, que es María Cruz López. María Cruz López fue una joven argentina conocida por su fe profunda, su amor a Dios y su entrega a los demás. Desde muy chica tenía una vida bastante espiritual, pero su vida espiritual era bastante sencilla y fuerte. Qué lindo. Vivía su día a día con alegría, con compromiso y amor al prójimo. Bueno, dentro de lo cotidiano, ¿no? Cómo hace Dios también que eso sea extraordinario, ¿no? Porque a veces uno dice, es lo natural, es lo que deberíamos vivir todo, pero no en todo es a ese nivel, ¿no? Bueno, qué gracia tenemos de poder estar hoy hablando de esta persona, una joven de acá, de muy cerquita, de la arquidiócesis, claro, que vivió en Paraná, poquitos kilómetros. De que está camino, cuando Dios quiera, le permita llegar a los altares, ¿no? Y bueno, esa es una alegría inmensa que queremos compartirla. Y no sé si la productora me dice que ya estamos en contacto. A ver. ¿No? Bueno, de paso le cuento un poquito dale. que su testimonio de vida es muy importante para los jóvenes, para todas las personas, porque nos dice que podemos llegar a ser santos en lo sencillo, compartiendo con la familia, compartiendo con amigos, en una simple oración. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que ser santos con
muchas cosas o haciendo algo grande, sino Algo que, extraordinario, ¿no? claro, algo... con un simple gesto que hagamos ya estamos un poquito más cerca del cielo, digamos. Y también eso de que esos gestos se hagan forma de vida, ¿no? A pesar de las piedras en el camino, a pesar de lo que pueda llegar a venir, que no siempre por ahí es lindo, que se mantengan esos gestos, que se mantenga esa fe, que se mantenga, como vos decías, ese servicio, ese amor al prójimo, ese preocuparse por el otro. Eso ya es, ¿no? Como un fruto que tiene olorcito a santidad, me parece. Así es. Bueno, A ver, para profundizar un poquito más, tenemos en comunicación a través de teléfono, a través de videollamada, a Julieta Falcón, que justamente está participando de lo que es la causa de nuestra sierva de Dios, María Cruz López. Bueno, la queríamos contactar porque la semana pasada se cumplió un aniversario de la apertura de la causa, ¿verdad? Bueno, Julieta, buenas noches, bienvenida. Bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, se cumplió un año más, son 2 años ya de que se abrieron las causas de los 3 siervos de Dios. Así que bueno, ahí estamos armando este caminito que es totalmente nuevo para la diócesis, tratando de ayudarnos entre las 3 causas, porque nunca ha pasado, ¿no? Para toda la arquidiócesis verdaderamente, bueno, para la provincia, para la Argentina, tener a estos 3 siervos de Dios, pero bueno, como nuestro corazoncito de Arquidiócesis Paraná, la verdad que siempre estamos también tratando de saber más de ellos, bueno, preguntando, como en este caso ahora, Julieta, que la verdad que es una alegría tenerte con nosotros porque es como que de primera mano vos también nos vas a poder contar cosas y bueno, eso vale un montón para nosotros. Sí, la verdad que, bueno, para nosotros, un poco de lo que ustedes hablaban cuando me conecté, ¿no? Del santo de la puerta de al lado que hablaba Francisco. Nosotros, cuando se empezó con todo esto, mucha gente, incluso hoy, nos pregunta qué hizo ella para ser sierva de Dios. Como que estamos buscando cosas extraordinarias, ¿no? Para ser santo. Y en realidad son esas pequeñas cosas ordinarias, hechas con amor, de una manera extraordinaria, lo que nos llevan al cielo y lo que lo hacen extraordinaria su vida. Y bueno, por ahí Julieta, es eso, contanos, ¿no? porque El vos compartir estás... y el tratar de contagiar que la santidad es posible, porque muchos crecimos con esa idea de los santos en nuestras parroquias, mirando hacia el cielo, duros, y lo veíamos algo muy lejano. Y en realidad es hacer las cosas de todos los días de una manera diferente. Julieta, te decía que vos estás dentro de la difusión, si no me equivoco, de la causa, pero a la vez conociste a María Cruz, ¿verdad? Claro, conocí a María Cruz cuando ella tenía 13 años. Yo tenía 10 años más y me impactó su madurez espiritual, digamos, de una nena de 13 años que muy bien plantada en la vida. Yo en ese momento estaba con el grupo de las hermanas claretianas, con Jumicla, y bueno, sus hermanos estaban en la misma capilla, estaban en Infancia Misionera. Ahí fue donde la conocí. Medio que empiezo por el medio de la historia, de su historia. Bueno, ahí la conocí y bueno, me impactó eso, porque yo ya tenía 20 alguitos y ella tenía 13 y la veíamos muy tensión y entre nosotros en ese momento no lo hablábamos. Después, con el tiempo, como que todos nos animamos a decir, la pucha, que esta gurisita viene a movernos todo, ¿no? Y bueno, como había tanta diferencia en el grupo ese de edad, la hermana varios encuentros estuvo con nosotros, pero como que quedaba muy chiquita para nosotros, que ya éramos varios universitarios.
Entonces ahí la hermana le dijo, no, María Cruz, mirá, no tenemos lugar. Y ella insistió tanto que la hermana le dice, bueno, le dice, si hagamos algo, si vos conseguís 5 amigas para el sábado que viene, armamos un grupo de preju. Y para la semana siguiente, obviamente que María Cruz consiguió su grupo y Qué ahí se armó el hermoso. preju de la capilla. Entonces estaban ellos que eran más chicos y nosotros que éramos un poco más grandes y compartíamos igual muchas cosas, ¿no? Pero obviamente la temática y la vida de uno no era la misma que la de los otros. Claro. Así la conocí. Eh, qué sé yo, siempre fue muy de eso, ¿no? Eh, de caminar la fe. Yo veía el nombre del programa y justamente era eso. Ujú. Ella contagiaba fe no solamente cuando era grande y al final de su vida, con todas las cosas que le pasaron, sino desde chiquita. Su abuela nos decía que era algo fuera de lo común, digamos, como que todo el mundo que la conoció, incluso de quinta en ciertas cosas, era la que se arrimaba a esa chica que todos dejaban de lado, a aquel compañero que no lo hablaban, se tomaba el tiempo para las personas, ¿no? Uno que anda tan apurado siempre, y hola y chau, y ya lo saludé, ya nos parece un montón, ella se tomaba el tiempo de charlar con las personas, todas esas cosas que aunque parecen tan simples, no son tan simples de vivir, ¿no? Con el acelere que llevamos. Cierto. Nos decías que que empezaste como por el medio de la historia, ¿no es cierto? Con Sí. lo que nos contabas recién. Bueno, bueno, un poco también nos decías también cuál es el principio, ¿no? Porque desde muy pequeñita, ¿no? Ella fue testimonio, testigo de la fe y del amor de Dios. Sí, ella viene de una familia practicante, eran 4 hermanos, y ella era la que se encargaba por ahí cuando los sábados a la noche había algún evento o algo que la familia dormía un rato más el domingo, era la que se encargaba de despertarlos a todos arriba, arriba, hay que ir a misa. Eh, Sí, era como el motorcito en eso de querer a su hermana que se llevaban un año, la que le seguía, que eran muy compañeras, era la que la llevaba para todos lados, la metió en el grupo, la metía acá, la metía allá, como que la andaba para todos lados atrás de ella, ¿no? Em, y bueno, y iba a la escuela Luján, donde también ahí fue donde la conocí en esa etapa, cuando estaba en la secundaria, donde también mucha gente se acuerda de ella cuando fueron los chicos a pedir testimonios en su momento, cuando empezaron a armar todo, que fueron a la escuela a ver si alguien se acordaba de ella, la portera se largó a llorar. Y así como eso, un montón de gente, ¿no? Que a pesar de los años la seguía recordando. Y lo que mencionaba la portera era todos los días ella entraba y me saludaba. Y tal vez con esas pequeñas cosas no tanto bien podemos hacer. Em, Después también sus profesores, también a pesar del paso del tiempo, la siguen recordando, sus compañeros. Ahí en la escuela hay una placa y un aula que se lleva su nombre. Ella se encargaba, era buena alumna, se encargaba por ahí de preparar sus compañeros, los que quedaban rezagados en diciembre. Y su mamá por ahí se enojaba, porque era un curso muy complicado el de ella, con muchos chicos con problemas de repitencia, de que habían venido de otras escuelas, como la escuela Luján se estaba armando en ese momento, como que necesitaban alumnos, iban con distintas problemáticas, iban ingresando chicos. Y entonces había muchos que incluso hoy llamaríamos bullying a lo que le hacían, ¿no? Eh,
se enojaban porque no se dejaba copiar, se enojaban porque no les pasaban las preguntas. Un día dicen que hasta, ¿se acuerdan? Que hasta con piedras la corrieron sus compañeros. No todos, ¿no? Debe haber sido uno o dos. Y esos mismos compañeros eran los que a veces le pedían esta ayuda. Entonces por ahí su mamá se enojaba porque decía, te están tomando de tonta, María Cruz, no te das cuenta. Y ella, igual, sus vacaciones, que ya estaba libre, la dedicaba en la mesa de su casa a ir armando grupitos de chicos a los que iba preparando. Sobre todo en inglés, que ella era muy buena, su mamá era teacher y ella iba a inglés. Y bueno, en otras materias también. Soy profe de inglés también, qué lindo Ah, qué claro. lindo esto que me contás, no lo sabía. Qué Eh, lindo. y bueno, entonces iba dedicando su tiempo y digamos, devolvía el mal con bien. Eso por ahí descolocaba a muchos, ¿no? Y bueno, cuando terminaba su escuela, su secundaria, eh, ahí decidieron hacer el viaje a Mendoza. Era un momento complicado económicamente y bueno, eh, después de mucho discusión, se decidió ir a Mendoza por un tema más económico, entonces podían ir más chicos. Y bueno, y ella se propuso que en ese viaje su curso iba a cambiar, iba a ofrecer ese viaje para la unidad de su curso, porque era, como digo, un curso complicado. Y bueno, es así que viajaron muchos profes con temor también de que con qué nos vamos a encontrar, porque era un curso complicado, que había profesores que renunciaban porque era imposible dar clase, de esos cursos que los que somos docentes hemos tenido, ¿no? Eh, y bueno, la cosa es que fueron de viaje y una maravilla el viaje, el grupo súper unido, ni un problema, todos amigos, se prometieron allá volver algún día. Y bueno, y cuando ya están allá empiezan los primeros síntomas de la enfermedad de María Cruz. Empezaron unos moretones en los brazos, que en algunas fotos aparecen, que ella pensó, anduvo en rafting, un golpe acá, un golpe allá, muy cansada. Incluso después, viste, algunos profes decían que se dormían en algunas excursiones. Y bueno, cuando llegué acá, pensaron que era un resfrío, una gripe lo que tenía, y bueno, terminó siendo una leucemia. Y bueno, ahí Muy empezó otra parte de jovencita. su vida, ¿no? Sí, iba a quinto año, ¿no? Nuestro quinto año, lo que sería ahora el sexto. Estoy Eh, ahora. claro, entonces ahí, ustedes córtenme cualquier cosa porque yo sigo hablando. No, no, nos encanta Julieta. Entonces ahí fue cuando, bueno, empezó su tratamiento. eh, en un principio ella él manifestó que lo ofrecía a su papá, le dijo que lo ofrecía por la unidad de su curso, seguía ofreciendo ahora no solo el viaje, sino la enfermedad por su curso, en realidad, no por la unidad, sino por su curso, por esos chicos y por todo. Y bueno, la cosa es que pasó su cumpleaños internada, terminó la secundaria, ahí también hicieron un acuerdo con el Consejo de Educación, iban algunos profes a darle clases y a tomarle examen para que pudiera tener su certificado. Pudo ir a la colación y ahí hubo también unos gestos de esto, ¿no? De que ella ofrecía la enfermedad por sus compañeros. Y ahí se empezaron a ver cambios en sus compañeros, los que eran vagos, los que no tenían nada que ver con la fe ni nada, se reunían de noche a rezar, hacían adoración, hacían cadenas de oración, y los más vagos, que eran los que estaban acostumbrados a estar de noche despiertos, eran los que se ofrecían a rezar el rosario a la madrugada. Eh,
también ofrecieron la plata que tenían juntada para su recepción, la ofrecieron, se la dieron, mejor dicho, no solamente la ofrecieron, sino que la dieron para el tratamiento de María Cruz, porque obviamente que la obra social cubría, pero siempre hay otros gastos. Entonces, todo eso, ese cambio que hubo en muchos de ellos, ¿no? También son un signo, ¿no? De que algo pasó. Bueno, la cosa es que ella después se recupera un poco, pudo ir a su colación, recibió un trasplante de médula de parte de su hermano, lo estoy abreviando en los tiempos, no recuerdo bien cuánto pasó entre una cosa y otra. Pudo sacar su licencia de conducir también, empezó una carrera y ahí hay otro ofrecimiento de ella, ¿no? Otro signo, porque cuando fue a elegir su carrera, no solamente se fijaba en lo que ella le gustaba, ¿no? Que estaba entre dos carreras, estaba entre algo de diseño de imagen y sonido y ciencias políticas. Y hablando con su hermana, ¿no? Que quería seguir ciencias políticas para ayudar a los demás. Y al final terminó decidiéndose por ciencias políticas y empezó a estudiar acá en la UCA, en Paraná, un tiempo. La gente que la veía ahí, hay gente que la recuerda caminando los pasillos sin conocerla ni nada y que hasta el día de hoy se acuerda. Y eso es raro, ¿no? Porque cruzamos tanta gente en el día a día y que se acuerden de esa imagen. Bueno. Había algo o alguien, mejor dicho, Algo. que irradiaba ella, Sí. ¿no? La presencia del Sí, Señor, sí. seguramente. Sí, sí, sí. Y bueno, y también lo que tenía era un apostolado que había tomado en el Hospital San Roque, acá en el Hospital de Niños, donde iba los sábados a compartir con los niños con cáncer. Todo en ese tiempo, después de su trasplante de médula, que anduvo bien. Tuvo novio, una vida normal como la de cualquier joven, digamos. Y después de un tiempo volvieron a aparecer signos de la enfermedad. Y ahí, bueno, ahí pasó, obviamente, con lo humano, tuvo su momento de enojo, de llanto, se encerró un rato. Yo capaz que me hubiera quedado una semana. Y después salió y le dijo a la mamá, ya está bien, vamos a seguir. Y bueno, y cuentan todos, ¿no? De cuando la iban a visitar, que no, uno iba pensando, yo en ese momento no estaba muy cercano a ella, no la iba a visitar cuando estaba así enferma, pero los que iban a visitarla, iban, ¿no? Pensando qué le voy a decir, cómo le voy a dar ánimo, y llegaban allá y terminaban hablando de la facultad, del noviazgo que tenía, todo del visitador, digamos, ¿no? Ella como que se corría del eje y terminaban hablando del visitante. Bueno, Siempre la verdad que te queremos dar las gracias, Julieta. Podríamos estar mucho más tiempo hablando porque la verdad que es tan lindo escuchar esta historia de una persona que haciendo lo cotidiano, hoy estamos hablando de que se está encaminando a ser Dios mediante beata, ¿no? y posteriormente santa. Y bueno, es una alegría que tenemos como comunidad cristiana, como comunidad arquidiocesana. Bueno, y podríamos estar muchísimo tiempo más. Lamentablemente el tiempo se nos acaba acá en la tele. Ay, es sí. así. Prometemos que en otro momento vamos a volver a contactar porque nos gusta este tema, porque nos da alegría saber que la iglesia sigue teniendo nuevos jóvenes que buscaron la santidad involuntariamente, quizás simplemente la vivieron así a la vida y así tomaron su forma de vivir. Y bueno, te damos las muchísimas gracias. Gracias. Te comprometemos Bueno, para otro ahora momento lo tienen también. al padre Emma también ahí, que la conoce también, conoce el Así testimonio de es. María Cruz porque estuvo acá en la parroquia de Luján. Claro. Sí, lo vamos a aprovechar. Aprovechenlo. Bueno, Julieta, Bueno, sí, te cuando damos las necesiten, muchísimas gracias. quieran.
No, nos llaman nomás. Muchas gracias. Dale, un gusto. Bendiciones, Julieta. Bueno, chao. Chao, chao. Bueno, qué Qué alegría, lindo, ¿no? me Qué encantó. hermoso de primera persona contarnos estos testimonios tan lindos de esta joven, ¿no? Que enfrentó su vida espiritual de la mejor manera y después su enfermedad, Es verdad. su dolor de una manera distinta quizá al que la haría el En común de la gente, ofrecimiento, ¿no? siempre para adelante, ¿no? Siempre a no ser, bueno, y humanamente, porque bien contaba, primero lloró, se enojó y inmediatamente salió y dijo, bueno, vamos para adelante, Vamos para ¿no? Qué adelante. lindo eso. Bueno, continuamos porque mucho. nos queda poquito tiempo. Poquito de se programa nos y un fue el montón programa. para compartirles todavía, pero bueno, vamos a ver ya lo que son algunas imágenes, porque bueno, fue ahora y fue en Villaguay, y si vimos la de Europa, tenemos que ver la de Villaguay también, el festejo de Fátima acá, en nuestro pueblo. Ustedes saben que la capilla Nuestra Señora de Fátima es la capillita del hospital. Y bueno, ahí en la parte de adelante de la capilla, porque la cantidad de gente era mucho más de la que podía entrar dentro de la capilla, se celebró la Santa Misa, se hizo una procesión desde la entrada del hospital hacia la capilla y previamente se rezó lo que fue el Rosario Mundial de Mujeres, que también vamos a ver algunas imágenes ahora en un ratito. Y bueno, la verdad que fue un momento muy lindo, una misa que se compartió también con los abuelos que están alojados allí, en el hogar del hospital, con algunos hermanitos que están alojados en salud mental y con los chicos de catequesis de Luján. Sí, los chicos de catequesis de Luján, ahí con su catequista Graciela Jiménez, que bueno, también lo llevó, así que fue muy lindo, niños, abuelos, todos unidos por el amor de María y el amor a María, y bueno, el padre Juli también estuvo, dio una misa, habló muy lindo, todo fue una fiesta de familia, y bueno, después de celebrar la misa, se compartió también unas cositas dulces para el camino, para la vuelta. Y esas imágenes son las del Rosario Mundial de Mujeres, que ya estamos viendo ahí. También muchas mujeres, nos dimos cita allí en las escalinatas. ¿Hubo algún valiente hombre, Mireya? Sí, había algunos, bueno, algunos. Sí, siempre, no sé si habrán salido ahí en la filmación. Ahí vemos una ofrenda que se le hizo a la Virgen al terminar el rosario. Las intenciones, como siempre, se oró por las familias, por la paz en el mundo, por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, en cada corazón, en cada familia, en cada nación. Lindo número de gente que... Sí, estábamos como todas así dispersas en ese momento, porque como había un buen parlante, podías estar allí parado para el pastito. Después hay una foto que estamos todas en la escalinata, no sé si la tendremos por ahí, que también... La grupal. Ahí está, mirá, que éramos... Y ahí ya en ese momento había ya gente igual arriba que ya estaban esperando para comenzar la Santa Misa, que fue inmediatamente después del término de Por allá veo del a mi mamá rosario. y a mi hermana. Ahí Sí, allá están en un costadito. Para poder Sí, por allá abajo estoy yo también en el mismo costadito de las chicas. Bueno, Muy la lindo. verdad, qué lindo que esto se sostenga, se mantenga y bueno, por la gracia de Dios que se siga orando por esas buenas intenciones que tenemos, ¿no? Orar por la paz, orar por las familias, orar por tantas personas que por ahí sufren necesidades de distintos tipos, ¿no? Uno dice por ahí necesidad y lo primero que se le viene a la cabeza es lo material, pero hay tantas necesidades. De todo, sí. Y bueno, Es por cierto. todas ellas, siempre acordarnos de rezar y unirnos en oración. Bueno, continuamos, como decíamos, se nos va yendo el programa, ¿no? Dale, a ver, ¿con qué seguimos, Marcos? Y vamos ya quizás a ir mostrándole, dándole los anuncios para este fin de semana. Bueno, entonces tenemos unas buenas noticias, pero nos las vamos a guardar para el jueves que viene. Nos quedó cosas en el Quedaron tintero, cositas Mireya. lindas, así que bueno, los vamos a invitar a
volver a colaborar con la parroquia Santa Rosa y comer rico el domingo con los pollos que van a ser este domingo 17 de mayo. Están a 20.000 pesos, se pueden encargar en la parroquia Santa Rosa o también ya adquirir, o sea, pagar los 20.000 y así se adquiere un bono, el bono es gratuito y participás del sorteo de otro pollo, un vino y ensalada, dijo el padre en la misa. Y un durazno de postre también. Ah, y postre, buenísimo. Así que completito. Si tenés suerte, te lo ganás y te llevas. Colaborás con la parroquia, te comes un rico pollo, no cocinás el domingo y encima podés llevarte otro regalo con postre, con vino. Con postre y todo, así muy que lindo. Espectacular. Bueno, yo tengo que reservar el mío porque todavía no lo he hecho. Yo pasé hoy y lo reservé. Tengo que reservarlo. Pero pasé sin plata, así que no voy a participar del sorteo, pero bueno, quedó reservado. Bueno, otra invitación, en este caso a degustar un rico locro y colaborar con el grupo Emaús, que ya está preparando lo que será, Dios mediante, el próximo retiro número 30, Mireya. Sí, número 30, nos contaron que estuvieron el programa pasado, la gente de Emaús, claro. Y bueno, no se olviden que hay locro y pastelitos, ¿sí? 10.000 pesos la porción de locro, pero también hay pastelitos, media docena, la docena entera 10.000 y como una promo, un combo, ¿sí? Que está ahí debajo en naranja, resaltado, que también está muy interesante porque ya comes el locro y los pastelitos de postre. Bueno, ¿con qué más continuamos entonces? A ver. Y bueno, vamos a dar ya los anuncios de lo que van a ser las celebraciones de este viernes y este fin de semana. Mañana viernes, recuerden que está la adoración eucarística desde las 8 a las 18:45. Pueden pasar por el Templo Santa Rosa y allí está el Señor expuesto para que vayamos a contarle lo que nos pasa, a pedir, a agradecer o simplemente acompañarlo. Y cuánto simplemente y cuánto es, ¿no? Simplemente acompañarlo. Bueno, así es. Después la misa, como siempre, a las 19 horas en el templo parroquial. Bueno, para el sábado 16 nos dice el flyer que no habrá este fin de semana misas en las capillas de los barrios, pero sí, como todos los días, adoración eucarística a las 18 horas, para las 19 horas también misa en el templo parroquial. Esto es el sábado 16 entonces. El domingo 17 es la fiesta de la Ascensión de Jesús, la Ascensión del Señor. A las 8 se celebra misa en el templo parroquial, a las 9:30 los bautismos, a las 11 la misa con niños, también en el templo. A las 18 horas comienza la adoración eucarística y luego a las 19 la Santa Misa en el templo parroquial, Dios mediante, transmitida por Delco. Así en es. el campo, en la zona rural, Marcos. Así es, este domingo entonces a las 9 horas habrá misa, si Dios quiere, en Capilla San Antonio de Lucas Sur, y a las 11 horas la misa patronal en Nuestra Señora de Fátima en Laguna Larga. Qué lindo. 11 horas entonces misa y procesión ahí en la zona de Laguna Larga. Un saludo grande para toda la gente de la comunidad de Nuestra Señora de Fátima allí. Y le mandamos un saludo a Oriana, que va a ser bautizada el domingo a las 9:30 en la parroquia. Yo no sé quién es Oriana, pero sé que hay una Oriana que se bautiza, así que le mandamos un saludo porque... A Oriana, a sus papás, a sus padrinos, a su familia. Hermoso nombre, Oriana. Así que bueno, Mireya, no me se nos que ha terminado el tiempo ya. Llegamos ya al final. Sí, Yo me quería quedar otro rato. Un ratito más, como que estuvo como muy rápido. Claro, se nos fue muy rápido. No sé ustedes en casa qué les pareció, pero bueno, nosotros contentos de haber compartido con ustedes estas lindas noticias y quedamos con ganas de más para el jueves que viene. Así es. Bueno, hoy no nos acompañó el Padre Julián, al menos presencialmente. Sí, en este caso, nuestra productora Maru Palazzi. Muchas gracias, una cara Maru. de sueño ya me parece. Está medio cansada. Está cansada, sí. Bueno, no lo íbamos a decir, pero lo dijimos. El señor Andrés Galiuzzi, como siempre, muchísimas gracias. Excelente performance, como siempre. Él Gracias, no tiene Andrés. cara de sueño ni nada. Él siempre trabaja y siempre a full. No sé, lo decís vos. Bueno, gente, vamos a rezar un poquito para pedirle a Dios la bendición y después ya nos despedimos de una edición más del Callejeando la Fe. Agradecidos una vez más a Dios y a ustedes que están ahí del otro lado. Vamos juntos entonces a pedir a Dios Todopoderoso que nos bendiga, nos preserve de todo mal
y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos quedaron cosas por compartir. Dios mediante, el jueves que viene a las 21 horas nuevamente por Delco Digital estaremos, si Dios quiere, con buenas noticias de la iglesia, callejeando la fe. Y bueno, muchísimas gracias. Adiós, chau, Buenas chau. noches. Hay que callejear la fe. Hay que callejear la fe. A salir por las calles y los barrios de este pueblo, a llevar la alegría de saber a Dios en medio, a escuchar tantos gritos y mostrar con nuestras vidas que el Señor nos ama y nos trae vida.